Quiero beber. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Ya hay 21 estudiantes conectados. Hoy tenemos sociales y luego tenemos análisis textual. Mm, Bueno, hola Laura Sofía, veo que estás saludando por el chat. Eh, eh, bueno, qué bueno que varios se conecten. Eh, Ya esta es la última semana de vacacional. Qué chévere que se levanten relativamente temprano para la clase, porque sé que a algunos se les pegan las cobijas. Por eso algunos hasta ahora están entrando.
Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ya pueden ver mi pantalla. Encuentran la pregunta de sociales en mi pantalla. Mientras los demás se conectan, pueden ir analizando esta pregunta. Ya la revisamos. Pueden ir colocando la respuesta en el chat. De esa manera, yo voy mirando cuántos han respondido y cuando hayan respondido varios, socializamos la respuesta. Bueno, hasta el momento. Listo, ya. Jaylis también, veo que llegaste. Valerie, saludas por el chat. Bueno, van 3 estudiantes han respondido de los 25 que hay.
Bueno, veo que en este caso todos respondieron la opción B. El municipio no cuenta con instalaciones apropiadas para atender los posibles riesgos sanitarios de los habitantes de calle. Eh, ¿Y qué es lo crucial aquí? Que nos están preguntando por la reacción más probable. Y cuando nos preguntan reacción más probable de las autoridades del municipio rural frente al programa de la alcaldía de la capital es de rechazo, ¿sí? Y hay que pensar entonces en la mejor razón para que las autoridades del municipio rechacen esto. Tengan mucho cuidado con identificar el sujeto. Una cosa es que las autoridades del municipio rechacen esto y otra cosa es que lo rechacen los habitantes. Tal vez los habitantes no se pondrían a pensar mucho en si hay las instalaciones o no apropiadas para atender los posibles riesgos sanitarios, sino que los habitantes pensarían más en otro factor. ¿En qué creen que pensarían los habitantes? Si les hicieran la pregunta de la reacción más probable de los habitantes es de rechazo, ¿por qué? Porque podría incrementar los habitantes, el consumo de drogas en el municipio, tal vez. Listo, exacto. Entonces, no sé si han visto eh, ese meme con los Simpsons de una mujer que suele ir a la iglesia y dice como, ¿alguien quiere pensar en los niños? Entonces, si nos preguntaran por la reacción más probable de los padres de familia, sería una cosa diferente, ¿no? Tal vez ellos estén diciendo como, no, por favor, van a venir aquí a incentivar el consumo de drogas en nuestros niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Entonces, es muy importante identificar específicamente eh, en quiénes recae la acción, ¿no? O quiénes rechazan o quiénes aprueban algo. Y en este caso, pues como nos están diciendo que no cuenta con un hospital, el municipio, pues eso nos llevaría a pensar que si no cuenta con un hospital, las autoridades dirían que no cuenta con las instalaciones apropiadas para atender los posibles riesgos sanitarios de los habitantes de calle. ¿Qué, a qué riesgos se referirían? Pues eh, tal vez por los habitantes de calle no estar consumiendo, pueden tener una crisis de ansiedad, pueden requerir hospitalización, entonces como algunos podrían tener algunos problemas de salud que requieran, eh, que representen un riesgo sanitario y que requieran atención médica y pues si no cuenta con un hospital, pues eso sería grave. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas sobre esta antes de avanzar? Bueno, veo que no. Entonces, Entonces la opción correcta sería la B. sí, la opción correcta es la B. No cuenta con las instalaciones apropiadas para atender los posibles riesgos sanitarios. ¿A qué riesgos sanitarios se refieren? Pues a que no cuenta con un hospital. Listo. El hecho de no contar con un hospital, pues eso haría que las autoridades del municipio rural prefieran no recibirlos, ¿vale? Y tengan en cuenta sobre quién les están preguntando. Si les preguntan sobre las autoridades del municipio rural es una cosa y otra cosa sería si les preguntaran, por ejemplo, sobre los padres de familia. Ahí no se preocuparían tanto por los riesgos sanitarios, es decir, por la atención de los habitantes de calle, sino se preocuparían más como por sus familias. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
Perdón, tenía el micrófono arriba. El anterior relato corresponde a la época denominada la violencia en Colombia, porque, y aquí nosotros tenemos mm, un relato bastante interesante porque nos dicen que los ciudadanos liberales dejaban sus hogares para internarse en los montes, huyendo de la cruel persecución, que cogieron presos a todos los liberales que pudieron, que no tuvieron tiempo de huir y procedieron a quitarles la cédula de ciudadanía, que los hicieron firmar hojas de papel en que afirmaban que desde ese momento dejaban de ser liberales para pasar a profesar las ideas del Partido Conservador. Mm, Y nos preguntan la razón. ¿Cuál es la razón? Hola María Margarita, creo que estás saludando por el chat, acabaste de llegar. Eh, Nos está preguntando cuál es la razón. ¿Cuál es la razón que nos permite identificar o nos permite asociar este relato con la época denominada la violencia? Como, no, esta es la segunda pregunta. Eh, Así que de estas cuatro, la razón que nos permite identificar o que nos permite relacionar este relato con la violencia es que nosotros, ¿qué estamos encontrando aquí? Lo que estamos encontrando es la persecución de los conservadores, específicamente aquí, con a los liberales. Y esa persecución de conservadores a liberales representa ese enfrentamiento entre liberales y conservadores por el predominio ideológico, por una cuestión de ideológica, por una cuestión en cuanto al sistema de ideas y de creencias en las zonas rurales del país. Si ustedes revisan la fuente que nos están diciendo las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo. ¿Y les suena? Tiro fijo no fue como un paramilitar. Carol, listo, Carol Natalia, tú dirías que sería un paramilitar, todos de acuerdo. Profe, De ¿no acue- fue un guerrillero comunista, si mal no recuerdo? Listo, tú dices guerrillero comunista. Sí, exacto, fue de los que inició en el Tolima movimientos de las, conocido como las FARC. Listo. ¿Y qué nos ayuda a identificar si si es de las FARC o si es paramilitar? El hecho precisamente que sea alguien que nos está contando aquí, procedieron a robar todo el ganado existente, luego cogieron presos a todos los liberales que pudieron. O sea, aquí la persona que cuenta, podríamos pensar que es un liberal. Si nosotros no conocemos nada de Tiro Fijo, nos aparece aquí Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo, y nosotros decimos, pero ¿quién será ese señor? No lo hemos escuchado. Y, pero nosotros sí podríamos mirar a partir del relato que él se está ubicando más próximo a los liberales que a los conservadores. Podríamos suponer eso. Y los paramilitares se asociaron con los conservadores o con los liberales. Los conservadores. Con los conservadores, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todas las personas, no quiere decir que todas las personas conservadoras fueran paramilitares o que fueran a apoyar a los paramilitares, pero los paramilitares tenían una ideología más próxima al conservadurismo, porque los paramilitares eh, le hacen la guerra a los grupos de izquierda, a los grupos radicales de izquierda, como en este caso serían las FARC. Y los liberales, los que se inclinan más hacia la izquierda, terminan adoptando ideas afines al marxismo y en este caso al comunismo. Entonces, eso nos permite identificar, ¿vale? Cuando pensemos en si nos presentan un relato o si nos presentan un fragmento
hay que mirar como, bueno, esto tiene más pinta de ser de liberal, de izquierda y ya un poquito al extremo, pues podríamos pensar en las FARC. Eso nos daría pistas. Nos podría preguntar como el anterior relato fue escrito por, y nos podrían decir un paramilitar, o nos podrían decir alguien de las FARC, o nos podría decir alguien del Partido Liberal. ¿Listo? Entonces, este periodo fue característico del enfrentamiento entre liberales y conservadores por el predominio de una u otra ideología en las zonas rurales del país. ¿Por qué zonas rurales del país? Pues porque aquí nos están diciendo lo del monte, ¿verdad? Entonces hay que ir relacionando. Y también nos hablan del ganado, de caballos, cerdos, vacas. Entonces nos estamos ubicando es en en las zonas rurales, ¿vale? Dudas, preguntas. Yo me estoy guiando por porque veo que la mayoría respondió la A. Jaylis, los liberales, lo que pasaba con los liberales, lo que, lo que pasaba con los liberales es que, ya te respondo la de por qué no. Lo que pasaba con los liberales es que nosotros hemos tenido liberales moderados, liberales que pertenecen más al centro, pero también tuvimos liberales que se unieron a a la lucha revolucionaria y esos liberales son considerados liberales de izquierda. De hecho, todavía nosotros los tenemos. Si ustedes revisan, por ejemplo, el Partido Liberal en el Congreso, hemos tenido unos liberales como el expresidente César Gaviria, que César Gaviria estuvo en la década de los 90 y fue el que fomentó eh, ¿ustedes qué creen? ¿Fomentó el proteccionismo o fomentó el libre mercado? ¿Abrió las fronteras o cerró las fronteras? Carlos, ¿ibas a decir algo? Eso, profe, lo que dijiste, abrir las fronteras para una libre competencia en el mercado. Listo. Entonces, nosotros hemos tenido unos liberales, y buena pregunta la que me hiciste, hemos tenido unos liberales que se fijan más en la cuestión de la libertad en el mercado. Entonces, hay que promover eh, la libertad de empresa, hay que promover eh, los tratados de libre comercio, hay que abrir las fronteras, hay que bajar los aranceles, es decir, los impuestos a los países, a los productos que llegan de otros países, hay que fomentar ese libre cambio. Y entonces hemos tenido esos liberales se ubican en un sentido económico y se ubican más hacia el centro o pueden incluso ser compatibles con la derecha. Pero también hemos tenido unos liberales que eh, quieren unas transformaciones económicas en un sentido de hay que redistribuir la tierra, ¿sí? Eh, Mire que los campesinos son pobres, mire la desigualdad que hay en Colombia, donde muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Entonces ellos dicen como, pensemos en eso, pensemos en la redistribución de la tierra, pensemos en la redistribución de la riqueza, pensemos en mejorar la educación y subsidios para educación, mejorar la salud, que mejorar las pensiones, y esos liberales se ubican más hacia la izquierda, ¿sí? En el plano de lo social, que claramente tiene que ver con cuestiones económicas, pero no se preocupan tanto por la cuestión del libre mercado, ¿sí? Sino que, y ahí entonces nosotros ubicamos a esos liberales más a la izquierda. En la época de la violencia, que estamos hablando de los 40 y de los 50, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que recuerdan en qué fecha fue, en qué año fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, 1948. en 1948, exacto, se recrudece la violencia entre liberales y conservadores. Nosotros teníamos ya cierta división entre liberales, pero después esa división se incrementa y hay algunos liberales que con el Frente Nacional pues están muy cómodos en esa repartición del poder entre conservadores y liberales,
pues se van repartiendo los puestos, se van turnando el poder cada 4 años, eso dura 16 años, pero hay otros liberales que dicen, no, el Partido Liberal está traicionando, el Partido Liberal está traicionando a la población. Y si el Partido Liberal está traicionando a la población, lo que hay que hacer es, algunos llegan a abandonar el Partido Liberal y cuando se crean las FARC, se van a las filas de las FARC. ¿Sí? Hay otros liberales que terminan en el ELN, otros liberales que terminan en el M-19, en la guerrilla urbana de la que hizo parte el actual presidente Gustavo Petro. ¿Sí? Entonces, estos liberales, dependiendo de con qué ideas estaban más cercanos, las FARC pues sería ya la izquierda más radical, una izquierda eh, que dice hay que abolir el Estado o sí, el Estado tal como está en Colombia, que le sirve es a la burguesía y le sirve a los que concentran la tierra, hay que tomarnos el poder y hay que redistribuir la riqueza, etcétera, hay que redistribuir la tierra. Entonces, hay liberales que se van repartiendo por diferentes grupos. Entonces, eso es lo interesante de Colombia, que los liberales no todos pensaban igual, sino que se iban redistribuyendo. Y los conservadores, por otro lado, hemos tenido conservadores en el plano de lo económico y en el plano de lo social. Y por eso es que a veces hay cierta confusión cuando hablamos de la derecha. Nosotros hablamos que hay una derecha en el sentido económico y hay una derecha en el plano de lo social. Y cuando identificamos conservador de derecha, cuando decimos alguien es conservador en lo social o alguien es de derecha en lo social, estamos hablando más que todo en las personas que se oponen, por ejemplo, a la despenalización del consumo de la dosis mínima, que fue lo que ya pasó, o que dicen, no hay que aprobar la marihuana, no hay que aprobar la comercialización de la marihuana o de la cocaína. Y entonces ellos dicen, no, la droga representa un riesgo, mejor mantenerla ilegal, no al matrimonio gay, no a la adopción gay, no al aborto, no a la eutanasia, no al suicidio asistido, etcétera. Sí, todas estas cuestiones sociales. Entonces ahí hablamos de una derecha o un conservadurismo en lo social. Pero también hablamos de una derecha en lo económico y esa derecha en lo económico es la que suele decir hay que bajarle los impuestos a los grandes empresarios porque ellos son los que generan la riqueza. Y por ejemplo, ustedes, no sé si han visto la tele letal en YouTube, pueden ver, por ejemplo, la entrevista a María Fernanda Cabal, la senadora del Centro Democrático, y ella refleja esa derecha eh, tanto en lo económico como en lo social. ¿Ah? Entonces, esto para que tengan en cuenta si les ponen un fragmento, a veces les ponen un fragmento y les dicen como la persona que habla aquí, la persona que da este discurso o la persona que escribe este texto es, y entonces les pueden colocar probablemente sea liberal, probablemente de derecha, probablemente de izquierda, probablemente conservadora, probablemente un activista, un líder social. Pero para identificar eso hay que ya haber reconocido cómo usualmente suelen pensar quienes se ubican a un lado o al otro del espectro político, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. No sé si sea muy evidente, pero estoy un poquito confundida ahí. Dale, dale. Entonces, entre los liberales y los conservadores, ¿quiénes vendrían siendo los de derecha y los de izquierda? Tengo esa duda, estoy ahí como... Eh, listo. No es evidente. Tu pregunta es importante porque en lo social, los conservadores tienden a ser de derecha. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros decimos esta persona es de derecha, estamos hablando de alguien que usualmente va en contra de lo que acabé de mencionar, ¿no? Que, que las drogas, que el aborto, que la eutanasia, que el matrimonio gay, que la adopción gay. En ese entonces también se estaba en contra de que las mujeres pudieran votar.
¿no? Si nos vamos muy atrás, los conservadores eran los que decían, no, las mujeres no deberían votar. Y ellos se apoyaban por ejemplo, evidencias cuestionables como que el cerebro de las mujeres era más pequeño. Y si el cerebro de las mujeres es más pequeño, eso refleja una capacidad disminuida por ejemplo, en inteligencia o en buen juicio. Y entonces eso apoyaría la idea de que las mujeres no deberían votar y que la política es un asunto de los hombres. Los conservadores son los que iban en contra de las transformaciones. Y por eso se le llama conservador, ¿no? Quiere conservar el estado de cosas tal como es. Mientras que los liberales son los que han propuesto cambios y han propuesto modificaciones. Entonces, ahí cuando hablamos de conservador, lo asociamos más con la derecha. Pero, repito, hay liberales que pueden ser afines a la derecha en el sentido del libre comercio, ¿sí? Y de abrir los mercados y de libertad para los mercados. Ahí los liberales, por ejemplo, pensemos en César Gaviria, el expresidente, que actualmente es presidente del Partido Liberal, él podría estar cercano a partidos como el Centro Democrático o el Partido Conservador, ¿sí? Y además, también esta pregunta que hiciste me permite ampliar, no es que existan, o sea, nosotros podemos hablar de ciertos rasgos de partido conservador, partido liberal, derecha, izquierda, pero realmente hay derechas y hay izquierdas en plural. O sea, no es lo mismo pensar en cómo se han desarrollado los grupos y los movimientos ideológicos aquí en Colombia, a, por ejemplo, lo que ha pasado en Europa, a, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? O a otros países de América Latina. O sea, hay unas características eh, dentro de cada país que hacen que hayan ciertas diferencias en la forma en la que se entienden, por ejemplo, los liberales o los conservadores, o la lucha que dan los liberales y los conservadores en países europeos a lo que ocurre en Estados Unidos, a lo que ocurre específicamente acá. ¿Listo? Entonces hay como que tener en cuenta el contexto y por eso el desarrollo histórico es particular. Mm, ¿listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Por qué la D no? Miremos la D. Durante ese periodo, la privación de la libertad fue una manera de conseguir que los liberales no derrotaran al candidato del Partido Conservador. ¿Qué pasa? Por qué varios eligieron la A en lugar de la D? La D es más general. La D es más general, dices tú, y no sería que La, la D, dime, la de no menciona las partes de las zonas rurales que se bueno, dan a entender en el texto. listo. Por un lado, la D es más específica, no más general, sino más específica. ¿Por qué? Porque miren que la A nos habla en general de cómo entender ese periodo, ¿sí? Cuando nosotros nos dicen qué se entiende por el periodo denominado o conocido como la violencia, pues pensamos la violencia es un enfrentamiento entre los bandos, ¿verdad? Entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y que era una cuestión principalmente ideológica. Claro, que las ideas iban en torno a cuestiones sociales, políticas, económicas, etcétera, religiosas también, pero era una cuestión ideológica, ¿sí? La batalla era por las ideas. Mientras que la opción D se está enfocando específicamente, nos preguntan que por qué el anterior relato corresponde a la época denominada la violencia, y aquí nos hablan de la privación de la libertad, que fue una manera de conseguir que los liberales no derrotaran al candidato del Partido Conservador. Y, y claramente puede ser de que esto tenga que ver, ¿no? Nos dicen procedieron a quitarle las cédulas de ciudadanía, les hicieron firmar hojas de papel en que afirmaban que desde ese momento dejaban de ser liberales para seguir profesando las ideas del Partido Conservador. Pero primero, es muy específica, nos está enfocando en privar la libertad para una cuestión y no encierra realmente como cuál, cuál es a nivel general la problemática aquí que encontramos en el texto. Y lo que estamos encontrando es la persecución a los liberales de diferentes maneras,
¿sí? O sea, que hay violencia, que hay afectación a derechos políticos por el hecho de que les quiten la cédula, que les hagan firmar en el papel estas hojas donde dicen que dejan de ser liberales, es decir, hay una afectación a la libertad de conciencia. Entonces, aquí la A es más general y el hecho de que sea más general da en el punto de por qué específicamente este relato corresponde a la violencia. Corresponde a la violencia porque ahí es donde encontramos el enfrentamiento que estamos viendo en el relato, ¿no? Entre liberales y conservadores en las zonas rurales del país, en este caso, mientras que la D sería demasiado específica y no abarca realmente la definición del periodo conocido como la violencia. ¿Listo? O sea, puede ser que ustedes encuentren algunas opciones que no sean falsas necesariamente o que tengan algo de verdad, pero o son muy, muy específicas o son muy, muy generales. Y a veces debemos analizar qué tan específica o qué tan general es una opción. Y aquí la pregunta como es en torno a por qué podemos saber que el relato corresponde a la violencia, debemos es identificar es cómo nosotros al leer esto podemos ubicarlo en esa época, ¿no? Y lo podemos ubicar por el tema del enfrentamiento entre liberales y conservadores por cuestiones ideológicas en las zonas rurales. ¿Listo? Entonces se trata de ir identificando características en el texto que las podamos asociar con el concepto de la violencia como un periodo histórico. ¿Listo? Ahora sí mejor, Valeria. Bueno, ¿alguna otra duda? Ah, lo que les estaba diciendo de liberal y conservador, que ahorita que empecé a hablar de Gaviria. Por ejemplo, el caso de Gaviria, que fue expresidente de Colombia, él apoyó el libre mercado, pero si ustedes se dan cuenta, la relación entre Gaviria y Petro es muy distante. Y entonces Gustavo Petro es un liberal, pero Gustavo Petro es un liberal eh, más hacia la izquierda en el sentido que ustedes ven, por ejemplo, la reforma pensional, ven, por ejemplo, la reforma a la salud, ven, por ejemplo, la reforma laboral, estas tienden, es, por ejemplo, a fortalecer al Estado, ¿sí? A dar, a, a, a defender los derechos de los trabajadores de manera más fuerte en relación con los empresarios, mientras que Gaviria, que también se identifica como liberal, no apoya en general estas reformas. Y Gustavo Petro está en contra de el libre mercado, como lo pensaría un liberal clásico, mientras que Gaviria se apoya el libre mercado, sí, la apertura económica, que es el modelo que el programa que él desarrolló durante su presidencia. Entonces, entre los liberales también hay diferencias marcadas respecto a cómo se entiende la libertad. Y por eso podríamos tener a alguien como Milei en Argentina que dice, la libertad es la libertad de, de decidir. Y que entonces él dice, si una persona quiere, si una persona para sobrevivir, pues le dicen que si quiere vender un riñón y la persona dice que sí, pues esa persona está siendo libre de decidir vender el riñón para poder darle comida a sus hijos. Y el Estado no se debe meter en que la persona pues venda el riñón porque es libre. Pero esa interpretación de la libertad, esa visión de la libertad chocaría, por ejemplo, con lo que alguien como Gustavo Petro diría, ¿no? Alguien como Gustavo Petro diría, no, esa persona que va a vender el riñón para poderle dar comida a sus hijos no está siendo libre, sino que está siendo explotada. Si es una persona pobre que se está sacando un órgano porque precisamente está en el punto más bajo de la sociedad y por eso debe afectar su propia salud para poder llevarle el pan a sus hijos. Entonces esa persona no es libre, esa persona es una esclava. Entonces miren que son dos visiones muy diferentes de libertad, ¿no? Por un lado Milei y por el otro lado Gustavo Petro.
Y eso es lo que hace un poco complejo entender todos estos debates y todas estas cuestiones ligadas a la política y a la economía. Eh, Dice María Fernanda, Álvaro Uribe, ¿a qué pertenece? ¿Liberal o conservador? Álvaro Uribe es en en lo económico está de acuerdo con la apertura económica, ¿sí? Entonces, el discurso de Álvaro Uribe en lo económico es más de fomentar el libre comercio, de favorecer a los empresarios, porque los empresarios generan empleo, entonces lo mejor es bajarle los impuestos a los empresarios, pero Álvaro Uribe es conservador en lo social. Y entonces, si ustedes ven los discursos de Uribe, las intervenciones de Uribe en el Congreso, él por lo general defendía la familia tradicional, está en contra de la legalización de las drogas, de las sustancias psicoactivas, también el tema del aborto, o sea, como que se alinea más con lo que defendería la Iglesia Católica en temas sociales. Entonces, Álvaro Uribe sería liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Y dice Jaylis, Petro no está tan de acuerdo con el TLC. Exactamente, Petro no estaría tan de acuerdo con el TLC. De hecho, él hace como un año dijo que la idea era renegociar el TLC con Estados Unidos, o sea, como volver a revisar ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque el tratado de libre comercio con Estados Unidos le estaba dando o le sigue dando muchas ventajas y muchos beneficios a Estados Unidos en comparación con los beneficios que recibe Colombia por ese tratado. Entonces Petro dice como realmente hay una desigualdad muy marcada, y con la firma de ese acuerdo pues no representa muchos beneficios o no representa casi beneficios para los campesinos, y a nivel, por ejemplo, de seguridad alimentaria nos está poniendo en desventaja, que estamos dependiendo cada vez más de los productos de otros países, y eso agrava la crisis del campesinado, o sea, a nivel rural. Entonces, ahí Petro diría, no estoy de acuerdo con la manera en que se está dando el TLC. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Otra cosa, ahorita que les mencioné lo de liberales y lo de conservadores, yo les dije, algunos liberales terminaron uniéndose a las filas de las FARC, porque se dieron cuenta que el Partido Liberal realmente no estaba interesado en hacer unas transformaciones profundas. Entonces se desanimaron del Partido Liberal y se unieron a las FARC. Pero las FARC, pues su visión no era realmente liberal. O sea, las transformaciones de las FARC ya pasaban a una perspectiva de a una cuestión de abolir la propiedad privada, de que los trabajadores deberían tomarse el poder. Entonces ya se abandonaba este liberalismo clásico y pasábamos a una visión más radical, que es muy diferente, por ejemplo, a lo que nosotros observamos en el M19, porque a veces las personas confunden y meten a todos los movimientos y a todos los grupos y a todos los grupos al margen de la ley en el mismo saco, y realmente el M19 era una guerrilla más urbana, de personas que habían tenido acceso a la educación, habían abogados, habían políticos, habían estudiantes de diferentes carreras, y ellos lo que buscaban era mayor democracia. Entonces buscaban mayores mecanismos de participación ciudadana, buscaban solucionar la crisis de violencia que teníamos desde los 80 cuando estuvimos pues agobiados por el narcotráfico con el cartel de Medellín y con el cartel de Cali. Entonces el M19 tenía unas preocupaciones distintas a las preocupaciones que, por ejemplo, podía tener las FARC. Las FARC estaba en una lucha con el poder y quería destruir el poder político en Colombia, porque decía, pues está capturado por unas élites y por unos burgueses, y entonces este Estado está en función de los ricos,
y entonces hay que acabar con el Estado tal como lo conocemos, mientras que el M19 decía, no, nosotros lo que queremos es más derechos fundamentales, queremos fortalecer la democracia, más mecanismos de participación, y entonces son unas luchas muy distintas. Por eso es que el M19 pues pudo terminar en los 90 y la gente del M19 hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución del 91. Es decir, el M19 acabó ahí, mientras que las FARC no estaba contenta simplemente con, con esa Constitución del 91, sino que las FARC ambicionaba más, ¿sí? Y por eso siguen encontrando eh, personas que se salieron del acuerdo de paz y que en, en los mensajes que publican en redes sociales, en sus comunicados, ustedes siguen encontrando esa visión eh, muy radical en la forma en la que hablan, ¿no? De lo que se debía hacer en Colombia. Eh, Dice Jaylis, los grupos al margen de la ley surgen con la imagen de otra ideología, otros criterios, pero luego se le lee y trae un poco más de daño, considero. Al final, al final, por ejemplo, tú lo que observas, Jaylis, es que actualmente eh, muchos grupos que nacieron por cuestiones políticas y sociales y que tenían unas preocupaciones económicas y sociales legítimas, terminaron corrompiéndose por el narcotráfico, terminaron asociados a la minería ilegal, terminaron asociados a la tala ilegal de árboles, o sea, al comercio de madera. Entonces se fueron contaminando y eso hace que muchos ahorita actualmente no estén peleando por una cuestión ideológica, sino que haya unos intereses económicos muy fuertes que los llevan a mantener las armas. Y eso es lo que hace muy difícil ahorita a varios de los procesos de paz que el gobierno está intentando llevar a cabo. Porque si ellos no tienen los incentivos o los intereses para dejar las armas, si ellos se dan cuenta que viven mejor actualmente, claro que está el riesgo de que los maten, de que los cojan presos, etcétera, pero económicamente viven mucho mejor si entregan las armas, pues entonces la guerra va a seguir, ¿sí? Pero entonces esta cuestión ideológica ya no es tan marcada, ya no se trata de una lucha por las ideas a nivel económico, social o político, sino que lo económico, intereses económicos particulares, individuales y del grupo, es lo que pesa más actualmente. Esa es como la gran diferencia en comparación con hace unas décadas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda sobre esto? Antes de pasar a la siguiente. ¿Cuál, Laura? ¿El anterior? Sí, el anterior texto. Eh, Aquí todavía no. O sea, aquí específicamente este texto se está enfocando todavía en la violencia, pero precisamente como había tanta violencia, tanto conflicto, tanto enfrentamiento entre liberales y conservadores, es que surge el Frente Nacional después, ¿sí? Entonces el Frente Nacional precisamente, teniendo en cuenta este relato que tú dices, pues algo así donde se llegue a un momento tan fuerte de persecución y de persecución tan cruel, de desplazamientos forzados, de intentos de asesinato, de secuestros, etcétera, pues eso implica que ya los líderes de los dos partidos digan como no, ya tenemos que hacer un acuerdo porque esto no puede seguir así, porque se está perdiendo mucho dinero en este conflicto
y realmente Colombia no está avanzando, así que nos beneficia más es ponernos de acuerdo y repartirnos los cargos y repartirnos el poder, ¿no? Rotarnos el poder cada 4 años. Entonces, el Frente Nacional, específicamente en este texto, no lo vemos porque aquí estamos encontrando es el periodo de la violencia, pero el Frente Nacional surge como una respuesta a esta violencia que estábamos observando entre liberales y conservadores. Entonces, el Frente Nacional es el acuerdo para poner fin a esta época denominada la violencia, ¿vale? Bueno, María Margarita, después de esta clase tienen lectura crítica nuevamente conmigo. ¿Tienes la mano levantada, María Margarita? Sí, profe, es que yo quería hacer una pregunta. Yo se la escribí en el chat, pero no sé si de pronto no la ha visto. Entonces, profe, sería primero el Bogotazo, luego el periodo llamado la violencia y el Frente Nacional luego, ¿o cómo? Ay, sí, qué pena. No, no la había visto porque varios escribieron, enviaron la respuesta de, entonces tu comentario quedó arriba. Eh,
La violencia, el periodo conocido como la violencia, ya nosotros lo encontramos antes del Bogotazo, porque el Bogotazo es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el 48. ¿Listo? Con el Bogotazo se recrudece la violencia entre liberales y conservadores, pero la violencia como periodo histórico ya nosotros la encontramos desde comienzos de los 40. Incluso hay algunos que sitúan el periodo desde finales de los 30, ¿sí? O sea, 1937, 38, 39. Pero, digamos, hay consenso en que la violencia como periodo histórico la tenemos ya desde los inicios de la década de los 40. Con la muerte, con el asesinato de Gaitán en el 48 se recrudece, se intensifica el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Tenemos el Bogotazo, que el Bogotazo es la manifestación multitudinaria de la gente que tiene el nombre de Bogotazo en relación con Bogotá, pero no ocurre solamente en Bogotá, sino que ocurre en diferentes partes del país. La manifestación, hubo también violencia, se quemaron propiedades, se destruyeron bienes, porque la gente pues tenía mucha rabia por esto que había pasado con Gaitán. La violencia sigue, ¿sí? Entonces la violencia sigue los 40, en los 50, en la década de los 50, hasta que tenemos el comienzo del Frente Nacional. Y ahí, con el origen del Frente Nacional, es que nosotros ya damos por terminado el periodo conocido como la violencia, ¿vale? Pero antes del asesinato de Gaitán, ya tenemos la violencia como periodo, ¿listo? El Frente Nacional es en 1958, entonces ten en cuenta eso, ¿listo? Esas fechas importantes, 1948, el asesinato de Gaitán, y 1958, justo 10 años después, empezamos a hablar del Frente Nacional. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que nos preguntan, teniendo en cuenta la situación anterior, un efecto negativo del fin del paro para aquellos que le impulsaron sería que para cubrir el hueco fiscal que ocurriera, pues nosotros encontramos aquí que si nos están diciendo que decenas de organizaciones de estudiantes tuvieron que ver con esto, entonces un efecto negativo del fin del paro para aquellos que lo impulsaron es que el gobierno decidiera reducir el presupuesto destinado a educación, porque si se reduce el presupuesto, es decir, si se decide recortar la cantidad de dinero que se destina a la educación, pues se verían afectadas las organizaciones de estudiantes que organizaron este paro. ¿Listo? No, Fanny, el 1958 es el Frente Nacional. ¿Listo? Frente Nacional 1958 y asesinato de Gaitán 1948, 10 años antes. ¿Listo? 48 Gaitán, 58 Frente Nacional. De nada. Entonces, en esta veo que la mayoría respondió la opción D. También veo una opción C. El gobierno aumentará el costo de importación de ciertos artículos y bienes de lujo. Realmente entre la C y la D, si pensamos, puede que la opción C también sea una opción negativa, que el gobierno aumentara el costo, un efecto negativo, pero es que nos están preguntando un efecto negativo del fin del paro para aquellos que lo impulsaron. Y si nosotros nos fijamos en quiénes lo impulsaron, específicamente nos hablan de organizaciones de estudiantes y trabajadores. Así que entre la opción C, que el gobierno aumente el costo de importación de ciertos artículos y bienes de lujo, y la opción D, que es recortar el presupuesto del dinero destinado a educación, directamente es la opción D la que afectaría a los que organizaron el paro, que son las organizaciones de estudiantes. ¿Listo? Porque eso significa menos plata para educación. Por eso nos quedamos con que en este caso sería la opción de dedo. ¿Dudas? ¿Preguntas?
sobre una pregunta que está ligado a esta. Si el gobierno propone aumentar los impuestos a la clase media, ¿cómo podría el gobierno aumentar los impuestos a la clase media? Aquí estamos hablando del gobierno, poder ejecutivo. Para modificar los impuestos, ¿el gobierno a quién debe acudir? ¿El presidente firma un decreto aumentando los impuestos y listo? ¿O qué debe hacer el presidente para aumentar los impuestos a la clase media y baja? Debe plantear la idea en el consejo para ver si todos dan su voto a favor de lo que el presidente vaya a hacer. Valeria, ¿en cuál consejo? ¿Te refieres a consejo de ministros o a qué consejo? El de ministros, no sé. ¿El de ministros? Listo. Eh, listo. Es importante, dependiendo del tipo de decreto, que el decreto tenga la firma de los ministros, ¿sí? Esto es cierto. Cuando el presidente saca decretos para modificar algo, es importante que, dependiendo de qué tipo de decreto sea y del contenido del decreto, pues que tenga la firma de algunos o de todos los ministros. Pero en el caso de los impuestos, si el gobierno propone aumentar los impuestos a la clase media y baja, el gobierno no lo puede hacer. El gobierno puede proponer, ¿sí? Pero el gobierno no lo puede hacer. Para eso se requiere de otra rama y es la rama que menciona Catalina en el chat, la rama legislativa, ¿sí? ¿Y cómo se le llama a esta reforma? La reforma que trata precisamente sobre crear impuestos, eliminar impuestos, subir impuestos, bajar impuestos. Reforma y la otra palabra empieza por T, T de tetero. Ah, ¿La han escuchado? Tributaria. Tributaria, muy bien, Jaylis. La reforma tributaria, que usualmente la presentan todos los gobiernos. En el gobierno Duque, en el gobierno Petro. mm, en los anteriores gobiernos también. Y precisamente, por ejemplo, en el gobierno Duque, que el ministro de Hacienda planteó una reforma, el ministro de Hacienda se la llevó al Congreso y los estudiantes, no solamente los estudiantes, trabajadores, clase media, etcétera, salieron a marchar, que ahí fue cuando hubo unas protestas masivas. Les pueden preguntar a sus papás ahorita, fue hace 3 años aproximadamente. eh, y pues que murieron personas, en Bogotá murieron como 15 personas aproximadamente, y pues al final esa reforma tributaria se cayó. Bueno, murieron, no, fueron asesinadas, debería decir, porque alguien me podría estar diciendo, alguno de ustedes como profesor, no use eufemismos, no fue que murieron, sino fueron asesinados. Entonces sí, eh, se cayó la reforma, pero esa reforma la propone el gobierno, la envía al Congreso y el Congreso es quien aprueba la reforma tributaria. Se necesita que la mayoría de los congresistas en diferentes debates voten y que la reforma tributaria sea aprobada. En algunos casos, entonces, miren, tenemos el gobierno puede proponer una reforma de este tipo como la tributaria. El gobierno se la envía al Congreso. El Congreso decide si aprobarla o rechazarla. Y si el Congreso la aprueba, luego la Corte Constitucional podría revisar algunas cuestiones dentro de la reforma tributaria, a ver si la modificación en torno a los impuestos se ajusta o no con la Constitución. Y cuando tenemos Corte Constitucional, tenemos rama judicial. ¿Listo? Cuando hablamos de Corte Constitucional, estamos pensando es en rama judicial. Entonces, miren que aquí ya tendríamos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial en torno al mismo tema, que es el tema de impuestos.
Ahorita, hace un año, cuando el gobierno de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria, el Congreso se la aprobó, pero luego la Corte Constitucional analizó y dijo, hay una cosa que se debe caer, hay una cosa que hay que eliminar, y hay que eliminar el tema de cobrarle a las empresas, por ejemplo, petroleras o mineras, unos impuestos. Y entonces la empresa tumbó esa cuestión, eh, porque la Corte dijo, no, de acuerdo a la Constitución, nosotros no le podemos cobrar esto a estas empresas mineras, a estas empresas petroleras, a estas empresas, a estas industrias. Y entonces el gobierno dijo, pero le dice a la Corte, pero usted nos está, al quitarnos esto de la reforma, pues estas industrias y estas empresas se van a quedar como con 5 billones, billones con B larga, 5 billones o 6 billones anuales. Y la Corte dice, qué pena, pero esta modificación no se ajusta a la Constitución. Entonces, esto es para que ustedes vean que cuando se trata, por ejemplo, de temas complejos como la modificación de impuestos, están los tres poderes ahí involucrados, ¿vale? Porque a las empresas no se les puede cobrar. Luisa, lo que ahí es un Poquito. debate es un debate jurídico complejo porque eh, básicamente en este caso la corte decía que de- la corte decía que de acuerdo con la Constitución eh, hay un tema de regalías y es, por ejemplo, si la empresa debe pagar, si la empresa debe asumir unos costos que están ligados a la actividad, ¿sí? A la actividad que desempeñan en determinada región. Y había un conflicto ahí porque habían economistas que decían, no, esto, esto debe entenderse como que las empresas sí tienen que asumir esa responsabilidad de asumir unos costos y darle al Estado una parte de los ingresos que reciben las industrias y las empresas en ese sector por la explotación de los recursos, mientras que otros abogados y otros economistas decían, no, eh, la empresa no tiene por qué dar una parte de dinero al Estado por los recursos que está usando. Y entonces aquí encontramos una discusión tanto si estos recursos que usan estas empresas o estas industrias pertenecen a la nación, pertenecen a todo, digamos, a todos en general, o si no tendrían que las empresas y las industrias pagar una parte por esa explotación. O sea, hay una discusión respecto al tipo de acuerdo que hay entre estas empresas e industrias con el Estado respecto a quiénes pertenecen esos recursos y respecto a si la interpretación de la Constitución justificaba o no que se le cobrara a estas empresas e industrias una parte por lo que ellos explotan o por lo que ellos extraen, ¿sí? Que se les quitara una parte de los recursos. Entonces, y volvemos al tema de la cuestión de la libertad, ¿no? A la cuestión de si hay que cobrarle más impuestos a estas empresas o si hay que disminuírselas, que tiene que ver con la discusión entre derecha e izquierda. Alguien de derecha en lo económico diría, no, ¿cómo le vamos a subir más, cómo le vamos a cobrar impuestos a estas empresas, a estas industrias, si estas son las que generan empleo? Alguien de izquierda podría decir, pero es que hay que cobrarles más porque estas empresas, estas industrias contaminan demasiado el medio ambiente y hay que cobrarles para precisamente usar parte de estos recursos que le den al Estado para precisamente a, eh, ayudar a recuperar ese daño medioambiental que ocasionaron precisamente este sector, que este sector ocasionó con la explotación de los recursos. Entonces, miren que hay una cuestión de cómo entender la actividad eh, en estos casos, cómo entender la actividad que realiza este sector. Si decir cómo le bajamos los impuestos para que ellos contraten como le bajamos los impuestos, van a tener más dinero libre,
que entonces van a poder contratar a más trabajadores y entonces eso va a representar que como tienen más dinero libre, las empresas van a contratar a más trabajadores, va a disminuir el desempleo y aumenta el bienestar de la comunidad. Sí, esa es como, usualmente ese es como el argumento que dan las personas que se oponen a los impuestos a a estas grandes empresas. Mientras que por otro lado pensamos en el daño medioambiental y los efectos que tiene el hecho de que eh, puedan básicamente explotar en diferentes regiones de Colombia y las afectaciones negativas que tiene sobre el medio ambiente y a nivel social, por ejemplo, sobre las costumbres de ciertas comunidades, ¿sí? Y por el cambio en el hábitat, por la afectación no solamente al agua, sino al aire, al suelo, etcétera. Entonces, ahí hay una discusión muy, muy interesante, pero al final, pues, es la Corte la que tiene la última palabra y la Corte en este caso, pues, decidió que no, que de acuerdo a la Constitución, cobrar ese dinero y que el Estado se quedara con ese dinero no era constitucional y que por eso había que tumbar esa parte de la reforma tributaria. Mm, Y esto es para que ustedes vean que es otro tipo de preguntas del ICFES que son muy comunes, que tienen que ver con qué dimensiones entran en conflicto, ¿cierto? Y esas preguntas son usuales. ¿Entra en conflicto que la dimensión económica y la dimensión ambiental, o la dimensión económica y la dimensión social, o la dimensión ambiental y la dimensión cultural? No sé, hay varias formas. Pero para que a nosotros nos quede más fácil o se nos facilite entender estas dimensiones en conflicto, pues sirve conocer casos específicos de lo que pasa en Colombia, porque nos permite ver ahí un enfrentamiento suave, no de armas, sino un enfrentamiento respecto a cuál es la mejor decisión en cierto caso a nivel laboral, a nivel político, a nivel económico, y pues al final es muy difícil tener a todos contentos, y al final alguien sale molesto. En este caso, pues fue el gobierno porque le tumbaron esa parte de la reforma. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta sobre esto? ¿Y, y por qué es importante que, por ejemplo, el Congreso sea el que apruebe la reforma tributaria? Pues porque tiene que ver con el sistema de equilibrio de poderes. Si el gobierno simplemente se le diera por modificar los impuestos, pues esto eso significaría que el poder ejecutivo tiene un poder excesivo. Por eso es importante que el Congreso sea el encargado de revisar y aprobar este tipo de materias o de cuestiones, ¿sí? En el terreno de lo fiscal. Tengan en cuenta que cuando les hablan a ustedes de hueco fiscal, a veces algunos estudiantes se confunden porque dicen cómo así hueco fiscal y lo asocian, por ejemplo, con el fiscal general de la nación. Cuando hablamos de hueco fiscal o reforma fiscal, hablamos es de los recursos, de cuánto dinero está recibiendo el Estado, de cuánto se está recaudando. El Estado recibe unos recursos a partir de los impuestos que se le cobran a los ciudadanos particulares y a las empresas, y con ese dinero es que el Estado pues puede dar para educación, para salud, para pensiones, para familias en acción, para los ancianos, para los jóvenes, para los diferentes programas de personas vulnerables, ¿sí? Eh, pero también hablamos de fiscal cuando hablamos de Fiscalía General de la Nación. Y eso ya es otro tema, porque cuando hablamos del fiscal o de Fiscalía General de la Nación, hablamos de la entidad encargada de investigar delitos y acusar a las personas que cometen delitos y llevar ese caso ante un juez. Entonces no vayan a confundir hueco fiscal con relacionarlo con delitos, porque aquí hueco fiscal se refiere a esa falta de recursos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas antes de avanzar? Entonces, respuesta correcta en este caso, que el gobierno decidiera reducir el presupuesto destinado a la educación. Y el gobierno sí podría hacer esto. El gobierno sí puede decidir cuánto dinero
va a destinar a cada cosa. Por ejemplo, ahorita hace una semana, no sé si ustedes vieron la noticia de que el ministro de Hacienda, que es básicamente el ministro nombrado por el presidente de revisar cómo estamos de recursos, cómo estamos de dinero, el ministro eh, dice, no, hay que hacer un recorte de 20 billones de pesos, billones con B de burro. El ministro dice, hay que hacer un recorte de 20 millones, de 20 billones. Y entonces el ministro de Hacienda va eh, mirando cómo se debe recortar ese dinero, en qué se debe recortar. Entonces el gobierno sí puede decidir reducir el presupuesto destinado a varias áreas. Eso sí lo puede hacer el gobierno. Eh, Dice Henry, profe, danos ejemplos en donde actúen las tres ramas. Me gustaría saber para poder identificarlas. Bueno, Henry, aquí ya les di un ejemplo de, por ejemplo, en la reforma tributaria, el gobierno propone, luego el Congreso aprueba y luego la Corte Constitucional, que hace parte de la rama judicial, revisa a ver si esto es acorde con la Constitución o no. En la reforma tributaria es un caso. Todo lo que sean reformas, por ejemplo, la reforma a la salud que presentó el gobierno Petro, el Congreso la revisa y en el Congreso esa reforma se cayó, se hundió. La reforma pensional, el presidente y los ministros la proponen, se la envían al Congreso y el Congreso la aprobó en este caso, la reforma pensional. Algunos congresistas ya le dijeron a la Corte Constitucional, le pidieron a la Corte, por favor, Corte, revise esta reforma pensional porque el trámite que se dio en el Congreso podría tener unos vicios de procedimiento, ¿sí? O sea que la forma como se dio en el Congreso el trámite de la reforma podría ir en contra de lo estipulado en la Constitución. Entonces toca esperar en unos meses a que la Corte Constitucional se pronuncie. Y la Corte Constitucional podría decir, efectivamente, la forma en la que se dio el debate en el Congreso no se dio el tiempo adecuado para deliberar, para discutir la reforma. A los congresistas no se les presentó el texto impreso para que ellos pudieran leer la reforma. Entonces la Corte podría decir, sí, la reforma se hunde y toca que el gobierno la vuelva a presentar. ¿Listo? La Corte Constitucional podría tumbar la reforma a la pensional, a las pensiones, al sistema de seguridad social. La reforma a la educación, el Congreso, el gobierno la presenta, el Congreso mira si la aprueba o no. En este caso, se hundió la reforma a la educación del gobierno Petro y si se hubiera aprobado, la Corte Constitucional también hubiera podido revisar. ¿Listo? A ver si esa modificación respecto a la educación se ajusta o no con la Constitución. Entonces, mira ahí, Henry, que en todos estos casos, ya sea a nivel de, de reformas a la salud, a las pensiones, a la educación, eh, todo esto involucra a los tres poderes. Y eso por eso es tan importante esta separación de poderes, pero al mismo tiempo estos poderes no son islas, ¿sí? Sino que se están revisando mutuamente. El Congreso cuando aprueba una ley, el presidente debe firmar esa ley y el presidente puede decidir no firmarla y devolverle ese proyecto que el Congreso aprobó y decirle al Congreso, vuelvan a revisar esta ley que ustedes aprobaron porque esa ley puede ir en contra de la Constitución o vuelvan a revisar esa ley que ustedes aprobaron porque el Estado no tiene los dineros, no tiene los recursos suficientes para poder llevar a cabo, para poder poner en práctica esa ley. Entonces ahí tú miras que el presidente también tiene una función de control sobre qué tipo de leyes el Congreso aprueba. ¿Listo? Hay una cuestión también de supervisión entre los tres poderes. ¿Vale?
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 89. Eh, María Fernanda, bueno, buena pregunta. Tú me dices que entonces que si todas las reformas siempre serán revisadas allá. Las reformas son revisadas por la Corte Constitucional, que son 9 magistrados, cuando alguna persona considere que lo que aprobó el Congreso podría ir en contra de la Constitución, ¿vale? Entonces, si un congresista considera que lo que aprobó el Congreso va en contra de la Constitución o vulnera de alguna manera algo que está en la Constitución, la Corte Constitucional decide, dependiendo de las pruebas que presente el congresista, la Corte Constitucional dice, uy, sí, aquí parece que hay algo mal, así que vamos a revisarlo a fondo. Y luego la Corte decide si hunde toda la reforma, o sea, que diga, por ejemplo, el Congreso debe volver, el gobierno debe volver a presentar la reforma al Congreso y el trámite debe empezar desde cero. La Corte también podría tomar la decisión de eliminar ciertas partes de la reforma, como pasó con lo que les dije de la reforma tributaria, que lo que se cayó fue el tema de los impuestos a estas empresas mineras y a estas empresas petroleras. O la Corte podría decir, no, todo marcha bien, ¿listo? Y no pasa nada. Entonces, pero eso depende de que un ciudadano le presente a la Corte Constitucional el caso. Eh, Pasa también, por ejemplo, que el Congreso
algún congresista presente un proyecto dentro del Congreso, el Congreso lo aprueba y tú como ciudadana o como ciudadano, tú puedes decir, pedirle a la Corte, yo considero que esta ley que aprobó el Congreso, ya no estoy hablando de una reforma presentada por el gobierno, sino estoy hablando de una ley cualquiera, ¿sí? Que tú digas, yo considero que esta ley que aprobó el Congreso va en contra de la Constitución. Ahí la Corte Constitucional dice, bueno, voy a revisar lo que me presenta María Fernanda. Si tú le presentas a la Corte pruebas y buenos argumentos de que esa ley que presentó el Congreso va en contra de la Constitución, la Corte Constitucional tumba o elimina esa ley que presentó el Congreso, ¿vale? Entonces, ahí la rama judicial, específicamente la Corte Constitucional, es la encargada de revisar cualquier caso que cualquier ciudadano considere importante en la medida en que la Corte va a buscar siempre proteger y defender la Constitución, ¿vale? Cualquier cosa que vaya en contra de la Constitución, pues va a ser eliminada, a menos que se haga un proceso adecuado, para modificar la Constitución. Es decir, el Congreso podría, a través de una ley especial que se llama acto legislativo, modificar la Constitución y el Congreso tiene esa facultad. Los ciudadanos, por vía referendo, podrían salir a votar a favor o en contra de un referendo para modificar algo concreto, algún artículo de la Constitución. Entonces, o sea, la Corte Constitucional sí va a permitir modificaciones a la Constitución, pero esas modificaciones se deben seguir siguiendo un proceso adecuado. ¿Listo? No sé si respondí tu duda, María Fernanda. Listo. Bueno, aquí nos están preguntando, eh, ante este proyecto de vivienda de interés prioritario ofrecido por el gobierno municipal, ¿es posible que se presente una reacción desfavorable por parte de? Pues la respuesta en este caso, como veo que varios la seleccionaron, creo que la mayoría eligen la opción D. Los vecinos del proyecto VIP que defenderían el ecosistema VIP, que defenderían el ecosistema cercano a sus viviendas, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque les van a afectar el lugar en el que viven. Nos están diciendo en el texto que hay loros, hay guacamayas, eh, y nos están diciendo pues que en la vivienda se reubicarían algunas de las familias de escasos recursos que resultaron damnificadas por el desbordamiento de una quebrada. Y a veces pasa que eh, a pesar de que la gente pueda estar a favor de que estas familias damnificadas se reubiquen aquí, pues a la gente en este caso no le va a gustar que les afecten su entorno, ¿no? Sobre todo escuchar a los loros o escuchar a las guacamayas o ver a los mamíferos o que les afecten talando árboles, entonces ahí se puede presentar una reacción desfavorable. ¿Listo? La mejor opción es la opción D. ¿Dudas, preguntas sobre esta? Y les hago una pregunta, que es un concepto importante. A veces, como se darán cuenta, estas preguntas que les presento hoy no tienen un grado de dificultad alto, pero estas preguntas nos sirven como contexto para hablar de varias cosas que es importante que ustedes sepan. Por eso hemos trabajado la pregunta, pero discutimos algunas cosas asociadas con la pregunta. En este caso, hay un concepto importante que se relaciona con esto, con este caso, y es segregación. Les podrían preguntar, la decisión
de el alcalde del municipio. Nos dice la alcaldía del municipio presentó un proyecto para la construcción de 150 viviendas de interés prioritario en un lote de su propiedad ubicado en una zona urbana y rodeado de unidades residenciales cerradas que pertenecen a estratos socioeconómicos altos. Esta, este proyecto para la construcción de 150 viviendas de interés prioritario presentado por la alcaldía aumenta o disminuye la segregación. Y dos opciones de respuesta les dicen aumenta por tal cosa. Y otras dos opciones de respuesta les dice disminuye por tal otra. ¿Aumenta o disminuye la segregación? Este proyecto presentado por la alcaldía. ¿Aumenta? Bueno, tengo un aumenta, tengo que Laura dice que lo contrario, Laura dice que disminuye la segregación. Va uno y uno, ¿qué piensan los demás? Ya explico por Disminuye. qué, María Fernanda, ya explico por qué sería, sería, ¿por qué no sería la otra opción? Entonces, listo. Pregunta María Fernanda, ¿qué es damnificadas? Damnificadas se refiere a las personas que quedan, por ejemplo, sin vivienda debido a un desastre natural. Entonces, si hay un terremoto, si hay una inundación, si hay algún desastre, estas personas pues quedarían sin vivienda y toca mirar dónde se reubican, ¿no? ¿Dónde las vamos a ubicar? ¿Qué es segregación? Bueno, veo que eh, le estoy quitando tiempo de descanso, entonces ya volvemos, ya vamos a empezar clase de lectura crítica. eh, entonces, ya ahorita terminamos de revisar esta pregunta y, y empezamos con lectura crítica, ¿vale? Pueden ir buscando qué es segregación y ya explico por qué no sería la B, ¿vale? Bueno, nos vemos en un momentico. ¿A qué horas inicia la clase? Tu. Ya te digo a qué horas inicia porque siempre se me olvida el horario del vacacional. Empezamos a las 10:50. ¿Listo? Empezamos a las 10:50.